Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Toda la gente de Perú Noticias, todo su público, todos sus seguidores, a toda la gente de Arequipa Republicana también, a todos los que lo siguen. Bueno, en un programa más que vamos a tener esta noche sobre lo que es de economía y libertad. Ya saben, bueno, yo soy el administrador de Arequipa Republicana y vamos a hablar hoy sobre el déficit fiscal, continuando con todos estos conocimientos que estamos aprendiendo nuevos en economía teniendo un poco más de base para poder saber qué es lo que están diciéndonos los políticos y ver si nos están mintiendo o no nos están mintiendo, ¿no? Siempre hay que evaluar, no es tan complicado, la forma que lo explicamos es muy sencilla y bueno, los invito a poder participar, poder seguir la página de Perú Noticias, la página de Arequipa Republicana y poder hacer las preguntas que tengan sobre este tema libremente, ¿no? Las pueden hacer. Los invito a seguir el programa. Empecemos. El déficit fiscal, ¿no? Tenemos, para empezar, ya, que el déficit fiscal del Perú durante el 2020 fue el más alto desde el año 1990. Eso es una cifra que es importante saber y tenerla, porque prácticamente en estos 30 años que se ha dicho que estábamos llevando un modelo equivocado, a mi parecer es un modelo a medias, no el equivocado, pero es a medias, por eso es que no ha funcionado como debería ser. Y es por eso que en América Latina de por sí este modelo no funciona porque se hace a medias. Digamos, en Chile fue el único que lo aplicó a un 70% y le fue mejor, no como debería haber sido, ¿no? Como lo aplicaron los países desarrollados, digamos, ellos aplicaron ese modelo, pero que hace 2 siglos. Algunos hace siglo y medio, algunos hace un siglo, Corea del Norte hace unos 50 años. Así es de que, o como Singapur, ¿no? Que también hace unos 50 años, 30 años, también empezaron a cambiar sus políticas. Y es por eso que es discutible lo de si es que hay que cambiar el sistema. El sistema es el que está bien. Quienes lo aplican es el problema. Y si lo aplicamos a medias, es como que tú construyas tu casa y no le pongas todas las columnas necesarias. Viene, por ejemplo, en el caso de Arequipa, hay un temblor o un terremoto y se va a caer. Eso es inevitable. Así que bueno, vamos avanzando en, en viendo qué es un poco la inflación. La inflación, perdón, el déficit fiscal que genera inflación, ¿no? Que va de la mano de la inflación. Tenemos, en primer lugar, ¿qué es? Para cuadrarnos en esto. Se produce cuando una administración pública, eh, los gastos son mayores que los ingresos fiscales, en esto hay tributos y cotizaciones, en un periodo de tiempo. Esto normalmente es en el tiempo de un año. El déficit fiscal mayormente se mide en un año. Es la forma más acertada de hacerlo, porque mes a mes puede variar. Y se origina cuando una administración, ya como se origina, cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos. ¿Qué quiere decir? El déficit fiscal es como que tú ganes 1.000 soles, pero gastas 1.200 soles. A eso se refiere. El déficit fiscal es esos 200 soles que no puedes pagarlos porque no tienes y los tienes que asumir con cualquier otra cosa, ya sea con deuda, emisión monetaria, y eso es lo que va a traer estos problemas. Y es por eso que es importante el déficit fiscal tenerlo bajo. Cuando no tenemos déficit fiscal, o sea, lo tenemos en cifras positivas, ¿qué significa eso? Es cuando ustedes han escuchado la famosa palabra superávit. Es como siempre se dice, o cuando yo escucho a varios políticos que no dicen, Alemania aplica tal política, ya, pero Alemania tiene superávit. Superávit quiere decir que tú estás en positivo, o sea, gastas menos de lo que ganas. Es como que tú, nuevamente el ejemplo, tú ganas 1.000 soles y solamente gastas 800. ¿Qué significa? Que tienes 200 soles de ahorro. Y eso significa un superávit de 200 soles, para que se entienda. El déficit fiscal es lo contrario. Dentro de una política fiscal siempre tiene que haber un buen manejo monetario y de la economía y de las finanzas, de la deuda, de los gastos, gastos corrientes, gastos no financieros, bueno, todos estos términos que existen dentro de la política fiscal. En la política fiscal también están los tributos, que pueden ser los impuestos, las tasas y las contribuciones, que son los tres tipos de tributos que tenemos en nuestro código tributario. ¿Ya? Y eso es diferente. Que se nos llame contribuyentes por uno solo de esos tipos es otra cosa. Ya sabemos que los impuestos y las tasas es algo que estamos obligados, no es una contribución, es una obligación. Muy bien, pero las administradoras públicas, ¿qué tienen? Tienen la obligación de realizar un presupuesto para saber serán sus ingresos y gastos el próximo año. Sabemos que el Perú hemos decrecido menos 11,1% según el BCR, los cálculos oficiales que se presentaron, que fueron mejor que lo que dijo el Banco Mundial, que íbamos a decrecer a menos 13, pero igual menos 11,1 no es tampoco para festejar. Ya, o sea, somos el segundo peor de toda Hispanoamérica, solo le hemos ganado a Venezuela, pero Venezuela ya lleva así
de hace 20 años, así es que no es alguien con quien debamos competir. Así que tenemos, ¿y esto por qué? Porque cuando se arma el presupuesto que vimos la semana pasada, que se va a dar a cada ministerio o a cada sector del gobierno, cuando se arma ese presupuesto se tiene que ver cuánto también se va a recaudar, dinero vamos a tener, y tienen que ser, los ingresos tienen que ser mayores a los egresos. En el Perú ya vamos a ver más adelante una tabla, y los egresos pues son siempre mayores, muy, muy mayores. Estos 20 años solamente habrá habido unos 4 años que hemos tenido, por decirlo así, un superávit, pero por eso es que no podemos pasar a ser ni siquiera un país en desarrollo, o sea, porque un país automáticamente se califica, eso hay que saberlo. ¿Cómo nos volvemos un país desarrollado? Teniendo superávit, ampliando más las reservas, o sea, quiere decir ahorrando más, no gastando más. Si tú gastas, no ahorras. Y es por eso que siempre los libertarios criticamos al modelo keynesiano, porque el modelo keynesiano te implica mucho gasto. Y en cambio, el modelo del liberalismo inicial, que te dice, digamos, incluso el clásico te puede hablar de ello, y ya, bueno, si hablamos de Milton Friedman, hablamos digamos, de simplemente Hayek, el ahorro es lo principal, eso es lo importante. Porque si un país no ahorra, o si una persona no ahorra, ¿cómo vas a poder afrontar en el futuro deudas o responsabilidades? Es como, imagínense, si tú tienes una relación de pareja, quieren en el futuro comprarse un auto, si tienen pensado sacar un crédito, entonces eso va a significar que de tus ingresos vas a tener que dejar de gastar en algo, en algo. Y si es que tenías un ingreso además y tenías ahorro, lo mejor es ahorrar más para comprarlo en efectivo. O la deuda sea mucho más pequeña que comprarlo más automático. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que les conté de Alemania, que era el país menos endeudado y que menos tarjeta de créditos tiene en el mercado? Eso también es importante. Y también, bueno, las administradoras públicas sabemos que tienen esa obligación y un Estado se va a tener o no déficit fiscal. ¿Por qué? Porque en este caso se conoce como déficit presupuestario. ¿Por qué? Porque cuando no puede asumir su presupuesto, como lo que nos ha pasado al Perú el año pasado, que por eso es que también el déficit fiscal se aumentó. Nuestro presupuesto es tan corto que el año pasado, por decreto supremo, se ampliaron los gastos. Y el ampliar los gastos es lo que trae una consecuencia, ¿no? Que justamente genera déficit fiscal, a pesar que lo han tratado de arreglar y retocar como casi siempre se hace, pero igual no se ha podido, menos 8,9% de déficit fiscal. O sea, hemos un 9% prácticamente de gasto de más, o sea, que hemos gastado de más, plata que no tenemos. Y es por eso que, como ustedes han visto, nos hemos financiado en deuda. Bueno, y también se denomina déficit fiscal cuando una administración recibe menos dinero que otra en función de lo que aporta. Por ejemplo, hay regiones que aportan más, hay regiones que aportan menos, y déficit fiscal también se refiere a que cuando una región aporta más y no recibe todo el dinero que aporta o que produce. Eso también es un déficit fiscal que ya se llama de otra forma. Una forma de medirlo también, ¿no? O también dentro, digamos, en el caso de Arequipa, el gobierno regional de Arequipa tiene un déficit fiscal de 100 millones de soles. El gobierno regional, o sea, Arequipa produce bastante, pero el gobierno regional, administrando mal como lo administra, tiene una deuda, un déficit fiscal de 100 millones de soles, que es un montón, y esos 100 millones de soles al final se ha convertido en deuda, porque se le debe a la SUNAT, se le debe a los bancos, se le debe, solamente al BBVA se le debe prácticamente todo, lo demás la SUNAT también se le debe. Así que es por eso también hay que medir toda esa estadística, ¿no? Bueno, continuando, vamos a ver esta tablita que tenemos aquí, que es el resultado económico de 1970 al 2020, ¿ya? Pero con porcentaje del PBI. Este es el PBI que ustedes ya saben, que como lo vimos la vez pasada, que se los pude mostrar. Para que vean cómo ha ido el PBI. Desde 1970, ¿no? Que todo el mundo quiere volver a esa época, no sé por qué, 1070, hasta el año 90, si se dan cuenta cómo han sido las cifras, todititas hacia abajo, todas, todas. Luego el 90 también las cifras seguían siendo abajo, seguíamos en negativo, ya seguimos en negativo, y luego ya 2006 es el único, ya cuando hubo un superávit, digamos, hemos estado en positivo, porque siempre el déficit fiscal ha sido negativo, miren, siempre ha sido, siempre hemos gastado más que lo que hemos tenido, y esa es la explicación de por qué estamos tan endeudados y por qué cada gobierno se endeuda y se endeuda con deuda externa. Siempre se dice, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial nos presiona, nos dicen cosas malas, pero desde los años 60 estamos que nos endeudamos como locos. El año 1930 nuestra deuda era de 2.000 millones, ¿no? O sea, imagínense, solamente cuando, digamos, acabó el gobierno de Alan ya llegamos ya lo habíamos multiplicado por 10.
la cifra. O sea, ¿por qué? Porque justamente por todo este déficit de acá, gastábamos más dinero que el que teníamos. Si tú gastas más, te vas a endeudar. Es inevitable. Bueno, refinanciar, por eso solo en intereses pagamos el 34% de nuestro PBI se va a deuda. Y ahí eso es bueno tenerlo y saberlo. Ya, vamos a, pero que vean ahí la cifra, ¿no? Tenemos el año 2006, 2007, 2008, que estaban en positivos, ¿no? Que mayormente el gobierno de Alan García ha sido los pocos años que hemos tenido superávit. Luego, no, bueno, el 2020 es la última línea que ven así de caída, que está, por eso les digo, hemos regresado a los años 70, 80 ya en números. En números, el tamaño del Estado también ya está, es el más grande hace 30 años, eso también es bueno saberlo. Están pidiendo Estado grande, ya estamos como el año 90. Próximo año se va a aumentar, vamos a estar como el año 80 y tantos, y así. Y vamos a ir retrocediendo y las consecuencias se van a ver. Se van a ver, ¿por qué? Porque no el manejo económico, miren, de los 70 pasó aquí, al comienzo, y luego solamente empeoró, solo empeoró, solo empeoró. Cuando ustedes ven que ahí disminuyó, no es que hubo un buen manejo, lo que pasó es de que como se estatizaron, el Perú tuvo dinero, y son de que, ustedes acuérdense, el socialismo dura mientras dura el saqueo. O sea, mientras tú le quitas a las empresas el dinero que tienen, ese dinero también te lo vas a gastar. Y luego por eso, como pueden ver, los años 70, pasando los 80, otra vez se dispara el déficit fiscal. Es una burbuja, o sea, por eso es que no es de verdad. Hay que tenerlo eso bien claro. Muy bien. Tenemos en la siguiente lámina, vamos a ver un poco las consecuencias del déficit fiscal, cómo paliar este déficit fiscal, y bueno, un poco la recaudación que solo cubre el 54% de los gastos, que esto es importante. Porque si decimos, los impuestos que pagamos todos, y con las empresas, y todo lo que tenemos, solo financia el 54% de nuestros gastos. Todo lo demás se financia con deuda, o con emisión monetaria. Ya, pues eso es que antes del gobierno de Vizcarra se imprimía 20.000 millones, ahora se está imprimiendo 75.000 millones y este año ya vamos a llegar a los 100.000 millones. Eso de que Venezuela y Argentina están lejos de nosotros, estamos ahí a un pasito. O sea, en 3 años miren con lo que se ha impreso, la cantidad de dinero, se ha multiplicado por 5. Así es de que poco a poco, el BCR es el único que está ahí, a pesar que no estoy muy a favor del Banco Central, pero el BCR es el único que está ahí aguantando, que les para diciendo que no. Por eso Lescano, han escuchado, Verónica, todo el mundo se lo quiere bajar, porque quieren meterle mano a las reservas, a las poquitas que ya quedan. A pesar, las reservas están ahí, pero están empeñadas, porque toda la deuda que tenemos. Si nos gastamos las reservas, nos van a bloquear comercialmente, nos van a bloquear internacionalmente. Y en esta época de globalización, que todo el mundo pide globalismo, ya estamos. Las consecuencias las vamos a ver, las vamos a ver. Nos van a dar seguro más dinero, pero una dependencia de todo lo que nos van a decir. Y olvídense de todo lo de crecimiento, o sea, no, mientras más deuda tienes, es como que tu sueldo, digamos, el Perú, hasta el año 2019 era el 25% de la deuda del PBI se iba a deuda. Ahora, este año se está yendo el 34%. Y a fines de este año se va a ir el 37%. Eso hay que tenerlo bien. Ya, pero ¿cuáles serían las consecuencias del déficit fiscal? Ya, por ejemplo, en el caso de que haya un superávit fiscal, es bueno. Ya no hay que traer la economía privada más de lo necesario, eso es cuando hay un superávit. El déficit fiscal puede ocasionar la falta de liquidez y necesidad de financiación de los gastos presupuestarios, ya sea mediante deuda, recurso más utilizado del Perú, como ya les han visto la deuda. Cuando en la época de sus abuelos, 2.000 millones. Ahorita ya vamos a llegar a los 75.000 millones con todo lo que ya nos han financiado. O sea, estamos viviendo de pura deuda, pura deuda. Ya el déficit fiscal puede, o en ocasiones esta falta de liquidez que les menciono, ya sea mediante la deuda, y también va a ser como demorar los pagos. Y es por eso que la deuda, como han visto, va a ser hasta en 100 pago en 100 años, porque lo que hacemos es como refinanciar con tu tarjeta de crédito. Voy a pagar la cuota mínima y me lo sacas en más años, y entonces, ¿qué pasa? El interés sube. Y eso que ha pasado en 100 años, imagínense. Sus hijos, nietos, hasta bisnietos tal vez puedan nacer en esa época y van a seguir pagando el préstamo del año pasado. Y el de este año, y los que nos vamos a hacer, porque este año nos vamos a endeudar más. Ya salió, Sagasti se va a endeudar más, él ya firmó. Y el que venga, que sabemos que si es Lescano, bueno, va a ser terrible porque él se va a endeudar más, porque todo lo que propone es, no hay cómo pagarlo. No hay cómo pagarlo. Suena ideal, es lo que dice incluso, ¿no? En algunas cosas está muy justas, pero primero hay que generar dinero. Es como dices, quiero comprarme un televisor, pero no trabajo. Entonces, ¿cómo te vas a comprar el televisor?
Entonces alguien más lo tiene que pagar. ¿Y qué hace? Pues se endeuda. O alguien se endeuda por esa persona. Y eso es un mal manejo de la economía. ¿Ya? También, y en ocasiones, si la diferencia entre ingresos y gastos es grande, una administración puede ir a la quiebra. Ya, como es el caso que ya está Venezuela. Argentina, eso es cuando tú ves que ya se llama, que tienes una hiper. Cuando entras también a la hiperinflación, cuando tú ya estás en ¿cómo se llama? Eh, Cuando no tienes, te declaras en quiebra, quiere decir que ya no puedes pagar ni tu deuda externa, no puedes cubrir los gastos del Estado, ¿no? O sea, comienzas, y por eso la emisión monetaria se infla, se extrema. Ya, en el caso, por ejemplo, acuérdense de Grecia, Portugal del año 2008, la crisis que vino del 2008, 2009, ya donde el Estado no fue capaz de financiar sus gastos. Claro, tienen la gran ventaja de que su vecino es Venezuela, pues, perdón, es Alemania, y como su vecino es Alemania, pues les dio un montón de dinero. Es quien los subvenciona. Como España maneja todo mal, han visto el año pasado hecho recontra mal, y Alemania le da 2.000 millones de euros. ¿No? Ya quizás un vecino así, ¿no? Que te da así antes para que palíes tus gastos y luego encima te presta más plata. A pesar que España no paga lo que tiene, porque España está con déficit fiscal también hace muchos años. Pues Alemania tiene superávit. O sea, acuérdense, superávit, ahorro. O sea, gasto menos que lo que gano. Déficit fiscal, gasto más que lo que gano. Eso tienen que tenerlo ahí bien claro. Ya, y es por eso que se le aplicó a estos países el rescate. Algo que se hizo acá en el Perú en el año cuando entró Fujimori, se aplicó lo que se llama el shock. En otros países, como bien lo explicó Hernán Soto, es el ajuste. Se tiene que ajustar. Cuando tú gastas más, ¿qué tienes que hacer? Dejar de gastar. Dejar de gastar. Por ejemplo, esos 5.000 millones en asesorías. 5.000 millones, ¿para qué alcanzaría? Un montón alcanzaría. Si dices, necesitamos asesores, entonces ¿para qué hemos elegido? El asesor mejor que nos gobierne y nos ahorramos plata, ¿no? Sería mucho más sencillo. Pero bueno, ¿cómo paliamos el déficit fiscal? La forma más, la forma de paliar los déficits fiscales, hay tres formas, ¿ya? Tres formas. Una es incrementando ingresos para financiar los gastos, que en algunos planes de gobierno, como han visto, como está el Victoria Nacional, el de Avanza País, el de Juntos por el Perú, el de Lapicito, todos, dicen que van a aumentar la base tributaria. Algunos dicen, no dicen base tributaria, sino que van a aumentar la recaudación. O sea, como les digo, entonces van a cobrar los impuestos a todo el mundo, al 76% informales, van a cobrar o van a ampliar la base tributaria, que eso es lo ideal, ¿no? Pero como quieren tener más plata, entonces es difícil que bajen impuestos, así que lo seguro es que a los que ya pagan los van a presionar más para que paguen. Esa es la más segura. La excepción de Avanza País, que sí tiene todo un plan de cómo ampliar esa base tributaria. ¿No? Urresti menciona que quiere ampliar la base tributaria, eso es algo bueno de él, pero lo malo es que no te dice cómo. ¿Ya? Ni su plan de gobierno tampoco está. Así es que tal vez lo ha puesto solamente porque es lo que se debe hacer, ampliar la base tributaria. ¿No? Porque si tú no amplías, vas a exprimir a los que ya pagan y tú ya no puedes hacer eso. Miren cómo ha subido el combustible, la electricidad hasta que sube, y los impuestos son indirectos. A veces dicen, no, ya no te suben el pollo, pero te lo van a subir la gasolina, te van a subir la luz, te van a subir el teléfono, te van a subir todo lo que viene subiendo y ni cuenta nos damos, ¿no? Porque nos van subiendo por otros lados. La educación, ¿cuánto cuesta la privada? Cada vez sube más, ¿no? Ya por diferentes métodos, también, o diferentes formas. Y otra forma, una forma, por ejemplo, incrementando ingresos para financiar los gastos. Cobrar más impuestos, ampliar la base tributaria, hay diferentes formas. Ya otra es reduciendo gastos, que es la que sabemos que los libertarios sí queremos reducir los gastos innecesarios. No sabemos que, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, para mí, por ejemplo, es un gasto contra innecesario. Para lo que sirve, para lo que está haciendo y ya conseguido en cultura, yo veo que más que todo el sector turismo, todos ellos han hecho más cosas que el Ministerio de Cultura. Y para el gasto que implica, hay muchos gastos insulsos. Sabemos que ahí está lo que hemos visto en Mauricio Couto, ahí está lo de Richard Swing, y ¿cuántos más habrá así que hay un montón de asesorías? No, lo de Mauricio Couto, no sé si han visto, hay una lista de un montón de personas, productoras, a las que les han dado esa lista de 75.000 soles. Así es que, bueno, y otra forma de paliar el déficit fiscal es una combinación de ambos, ¿no? Incrementando ingresos y reduciendo gastos. Eso es una política mixta que mayormente la suelen hacer unos gobiernos que se llaman los fusionistas, ya que a veces no aplican netamente lo que es reducir gastos porque a veces puede ser muy drástico. Y en sociedades como el Perú es adecuado hacerlo porque cuando la base tributaria es tan pequeña,
Entonces los gastos no deberían ser más, no deberían ser, no podemos vivir con un país. Es como me acuerdo que había uno que decía que, bueno, Uruguay, que Vero Mendoza quiere aplicar las políticas de Uruguay, pero Uruguay tiene 70% de formalidad, o sea, por eso es que Uruguay tiene una recaudación que tiene los ingresos que tiene y puede gastar como gasta, ¿ya? Y por eso su economía tal vez la ha tenido así. Puso el ejemplo de Mujica, pero Mujica tenía un déficit fiscal enorme, tiene un déficit fiscal, lo que tiene es una buena, amplia base tributaria que ya venía acumulada de años, no fue un logro de él, ahora lo que está de la Cayo Pou es muy bueno porque está ampliando la base tributaria, está trayendo empresas que hasta le está dando 5 años sin pagar impuestos, en algunas hasta 10 años, ¿no? Para atraer un montón de empresas. ¿Qué está pasando? Las empresas argentinas se están yendo a Uruguay. Brasil, que por ejemplo no estaban accesibles, las argentinas se están yendo a Uruguay. Lo mismo va a pasar con el Perú, y a pesar que acá tenemos poquitas, casi todas son mercantilistas. Pero ¿quién sale perdiendo? La mediana, la pequeña y la micro. Así es que eso es algo que es importante tenerlo. Eh, Tenemos que los déficits fiscales, por ejemplo, ahí está el dato que les dije al comienzo, ¿no? Perú, la recaudación solo cubre el 54% de gastos, por eso todo lo demás lo financiamos con impresión monetaria y con deuda. Los déficits fiscales, por ejemplo, continuando, vamos a ver un poco cómo han ido los números. Son vistos como malas praxis en las administraciones públicas, ¿ya? Es algo, si tenemos un déficit fiscal, quiere decir que estamos haciendo algo muy mal. ¿Ya? En la siguiente gráfica tenemos un cuadro de cómo están el déficit fiscal de los últimos años, de los últimos 20 años. Y acá tenemos, pueden ver, el de 2020 es el más grande de los últimos 20 años. Miren, 43.324.000 millones de soles. O sea, 43.324.000 millones de soles. Es una cantidad impresionante. Esto es casi más del doble, más del doble que el presupuesto que se le asignó a salud. O sea, solo con déficit fiscal hemos gastado de más, lo cual, pues el déficit fiscal es menos 8,9. Como pueden ver, los últimos años el déficit fiscal ha sido muy grande. Siempre evaluaban los últimos años de, digamos, el 2018, que estuvo Vizcarra, 15.260 millones, cuando el 2019, 12.407 millones, el 2017 con Kuczynski, 22.264 millones, Humala también las cifras son enormes, su único año con superávit fue el 2012, ¿no? El 2011 también tuvimos superávit, el 2010 tuvimos superávit, el 2009 negativo por la crisis, el 2008 tuvimos superávit, 2007 superávit, 2006 superávit. Es por eso que las cifras económicas que tanto hablaba Alan García, él le favorecía mucho. Claro que él agarró ya una maquinaria instalada, ¿no? Que ya venía desde antes. No es como que te vuelvan gerente de una empresa que ya es rentable, ¿no? Claro, a Ollanta le dieron lo mismo, son que Ollanta lo hizo mal, ¿no? Y bueno, ya ni hablar los últimos 3 años, ¿no? Es por eso que yo coincido de que eso de que el gobierno de Vizcarra ha sido el más nefasto y el peor, porque en cifras es el que peor cifras nos ha dejado en trabajo. Hasta incluso quitando el 2020, quita el COVID. Solo 2018 y 2019 es el peor en lo que es trabajo, el peor. Miren solamente el déficit fiscal, en PBI, tiene un montón de cosas que son muy malas. Son muy malas. El que menos ha construido infraestructura en sus 2 primeros años. O dicen, no, muy poco tiempo. Ya, pero contemos solo 2 años de cualquier otro presidente. Es el que menos ha construido. A no ser que nos vayamos otra vez a Alan García de los 80, a pesar de ahí construyó más, claro que endeudó y generó el déficit que ya conocemos, y la inflación que llegó incluso hasta 2 millones, ya acordemos de eso, y tenemos en un mes no llegó hasta 2 millones, fue impresionante. Bueno, y ahí pueden ver 2006 también estaba en positivo, luego Toledo, que fue el que también, digamos, le metió mucho más gasolina a ello, igual tuvo déficit, solamente tuvo superávit el 2002, 2001, el año 2000 también, estuvimos en negativo. Y continuando, vamos a ver la siguiente lámina. Vamos a ver la siguiente lámina. Esas son las cifras. Ya, esas son las he sacado el Banco Central de Reserva, para que las puedan tener. Ya en la siguiente lámina lo que vamos a ver es cómo se mide el déficit fiscal. ¿Ya? ¿Cómo se mide el déficit fiscal? Lo que tenemos es, a ver, lo voy a poner. Ya, se mide de 2 formas, mediante el resultado financiero o con el resultado primario. ¿Qué es esto? El financiero contiene el pago de intereses de deuda, mientras que el primario no los incluye. Y es por eso que a veces en el primario, cuando te dicen un déficit fiscal primario, solemos salir un poco mejor,
pero el financiero es mejor, es más acertada. Acuérdense, como el PBI real con el nominal, el real era mucho más cercano y mucho mejor que que el nominal. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. ¿Cómo se mide? Como ya les comenté, se pone el porcentaje del PBI, lo que hacemos es ver cuánto tuvo de ingresos, en el caso del Estado, y cuánto tuvo de egresos. Y si los egresos son más que los ingresos respecto al PBI, de ahí sale la diferencia. Y es por eso que ustedes ahí ven de 40.000 millones, 3.000 millones, esa es la diferencia. Ya con respecto al PBI, es como de 2010, 20 tenía 177.000 millones y se gastó pues más de 200.000 millones. ¿No? Y, o sea, se puso allí, después tenemos un déficit fiscal. Y aparte que encima se recaudó menos. Y tenemos algo que es importante, que por ejemplo, en el déficit fiscal de Perú aumentó a 9,1% en febrero, o sea, febrero de 2021. Ya estábamos en 8,9, gobierno de Sagasti lo tiene en 9,1. Por eso quien diga que lo está haciendo bien, no, está gastando más y no soluciona las cosas. En febrero de 2021 llegó hasta el 9,1%. Ya lo que significa que solamente en febrero se ha gastado de más 1.237 millones del dinero que tenemos. 1.237 millones, imagínense. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? ¿Ya? Esto de cómo se mide el déficit fiscal, lo que les decía, no siendo familia, digamos, o tú ganas, un gobierno gana 100.000 soles, ¿ya? Y gastas 900, entonces tienes un superávit de 100, pero si ganas 1.000 y gastas 1.100, tienes un déficit fiscal de 100 soles. Y eso se refiere, y ese déficit, si fuese 100 soles, sería de esos 1.000, el 10%. Así es como se calcula y eso respecto al presupuesto que se ha puesto en el PBI. Ya es lo que tú estás gastando de más, lo que gastamos de más. Y eso para que lo tengamos. ¿Ya? Y acá por ejemplo, acá en el 2020, ya el presupuesto ya había crecido a 5,5, ya que había superado los 52.000 millones de dólares ya en el sector público no financiero. Ya habíamos incrementado el presupuesto, o sea, por eso que les digo, cada año hemos gastado más, este año se está gastando mucho más, mucho más. Y eso es algo que no es bueno para nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos cada vez ganando menos y estamos gastando más. Y eso va a explotarnos en la cara. Acuérdense. Ya, acuérdense de eso. La deuda pública del país, por ejemplo, que saltó del 2019, que era el 2019 era de 26,8% la deuda pública, ya saltó al 35% del 2020. El año pasado, o sea, hemos incrementado la deuda pública prácticamente en 9%. 9% más de deuda. ¿Ya? Y este año vamos a llegar al 37, al 36,4% y el 2022 vamos a llegar al 37%, porque nos vamos a tener que seguir endeudando. Salvo bueno, aunque no, muy difícil que no hay un candidato que quiere eliminar casi todos los gastos. Pero es cuestión de ver, ¿no? Yo tengo mucha esperanza que entre alguno de los que están diciendo reformas buenas, reformas que funcionan, no reformas que hacen empeora, y lo pueda hacer, ¿no? Eso sería muy bueno. Muy bien, vamos a la siguiente lámina, en la que tenemos con lo de parte de los políticos, cómo van sus propuestas. ¿Qué es lo que están diciendo en su propuesta? Por ejemplo, Juntos por el Perú, con Avanza País, también está ahí Victoria Nacional, también está, bueno, el Lapicito, casi todos los partidos de izquierda tienen ello. El único que, digamos, que se considera liberal y que dice que va a ampliar los gastos, tener mayores ingresos, y no aclara muy bien, claro que él lo dice con que va a ampliar los mayores contribuyentes, ¿no? Por eso lo que él quiere es formalizar. Lo explica un poco mejor, ¿no? En cambio, los demás no le explican. Pero esto al final, digamos, todo lo no explicado, si vas a generar mayores ingresos y obligas a, digamos, algunas empresas a quebrar, vas a generar déficit fiscal. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos ingresos y vamos a ganar menos. Si tú ganas menos y tus gastos son más, nuevamente, déficit fiscal y va a ser más alto. Este año se estima que el BCR vamos a llegar al menos 5,6%. ¿Cómo vamos? Pero entre quien entre, si entra Acción Popular, por ejemplo, lo va a reventar. ¿Ya? Lo va a reventar. Solamente con la propuesta de educación, por ejemplo, en el sector de educación, de eso de que hablamos del 10% que quiere aumentarlo, eso son 176.000 millones extras ya hasta el 2026. Y eso de por sí, pues es nuestro PBI de un año. O sea, lo que él quiere es incrementar 20% por año el gasto, solamente en educación. Si sumamos todas sus demás propuestas,
O sea, eso habría que aumentarle al gastar de más. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a sacar el dinero? Por eso es que él quiere cambiarlo a Velarde y como ya lo ha dicho, ¿no? Que Velarde no puede decirle qué hacer al gobierno. Lo cual, o sea, en lo que se refiere para generar inflación, controlar el déficit, sí, pues, sí tiene atribución, tiene que decirle, imagínese quien controla y quien al Perú, como organismo autónomo, el ISR, es quien lo controla y va a decir que no. Eso es importante. Ya, por ejemplo, volviendo al de Juntos por el Perú, quiere dar dos bonos universales, ¿no? De 600 soles, que son 26.400 millones ya de estos de Juntos por el Perú. 26.400 millones. Esto es el presupuesto por ejemplo, es el 30% más que el presupuesto de salud. O sea, vamos a incrementar como el presupuesto de salud, que es el 10,4% de todo de nuestro PBI, del presupuesto total, él va a incrementarlo en 10% más. ¿Ya? Va a incrementarlo en 10% más, solo con esa propuesta de bonos. Eso es un déficit fiscal de 10% porque no tenemos plata. Acuérdense de eso, es un 10% más, ¿no? Claro, lo va a financiar con más deuda, va a firmar todo lo que tenemos ahí, como que he dicho como lo ha dicho justo en el debate, tenemos reservas. Claro, pues las reservas están empeñadas, y si vas a hacer uso de las reservas, ¿qué vas a hacer? Te vas a gastar tu capital. Como que un empresario se comienza a gastar su capital, no puedes hacer eso. ¿Cómo compras mercadería? ¿Cómo inviertes? ¿Cómo renuevas? Luego al final, ¿cómo le pagas al personal? Una empresa quiebra. En el caso del gobierno, ¿qué va a pasar? Nos va a faltar la factura y encima nos va a poner restricciones, nos va a comenzar como ya, bueno, ya han visto cómo es lo que pasa con el socialismo, ¿no? Que es lo que hizo. Por eso es que al final siempre no funciona. Ya, por ejemplo, Historia Nacional quiere comprar 13.120 camas, que eso es la mitad del presupuesto, eso en cifras es la mitad del presupuesto de salud actual, o sea, quiere incrementar el déficit fiscal en 5% prácticamente, porque no tenemos el dinero. El partido de Keiko, hoy lo examiné un poquito más, está siendo examinado a él, quiere construir 80 hospitales, que son 20.000 millones más del presupuesto de inversión. Si el presupuesto de salud fue de 18.446 para el año pasado, ¿cómo va a incrementarlo más del doble? Ya, más del doble. Eso sería bueno. ¿De dónde va a sacar el doble de presupuesto? ¿No? Que esa pregunta sería bueno que le hagan a Keiko. ¿De dónde va a sacar el doble? Se los va a decir recaudación, emisión, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Quién lo va a pagar? Sabemos que vamos a pagarlo nosotros. Todo lo que hacen los políticos lo pagamos nosotros. Así es que son de que esperar que las cosas empeoren, ¿no? Con todos estos planes. Bueno, ofrece 3.000 colegios, ya que son 8.365 millones extras, o sea, un 25% más del presupuesto. Prácticamente la misma propuesta que está haciendo Acción Popular en gasto anual. Y eso solo en construcción de colegios, ¿no? Y porque Acción Popular quiere incrementar el PBI, y sabemos que el 78% se va a gasto corriente, o sea, sueldos, o sea, estamos perdidos. Estamos perdidos. Muy bien, no sé si está ahí, tienen alguna pregunta, comentario, duda, la pueden hacer ahora, lo pueden hacer cuando vean el video para poderlo responder. Ya que eso es todo lo que tiene que ver el déficit fiscal y su importancia, que es muy bueno saberlo. No sé si lo tengan, es importante tenerlo. Muy bien, entonces lo vamos a dejar allí, nos vamos a quedar ahí. Yo me despido de todo el público de Perú Noticias, de toda la gente del equipo republicano que ha estado acompañando esta transmisión, todos los que lo van a ver también después del video de la grabación. Así es que nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta la próxima sesión, que estén bien, chao, chao.